Ya estamos de regreso en Infórmate con nuestra segunda entrevista de este domingo y nos acompaña, señores, Radamés Camacho, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, es diputado y es presidente del ADP, señores. De la Cámara de Diputados. Y presidente de la Cámara de Diputados también. Y amigo de ustedes. Y sobre todo. Eterno profesor y amigo de nosotros. Sobre todo. Le doy seguimiento. Y yo digo, entiendo que en esta semana el profesor Radamés Camacho debe de tener una participación en Infórmate porque tenemos muchísimo tema con la situación escolar en República Dominicana. Pero señores, como que todo se volteó Danilza, porque cuando veo, pero ¿cómo que Gonzalo Castillo ya anunció su candidatura? Ya que ya se va a inscribir. Que ya se va a inscribir. Hasta yo, es verdad que todo se volteó. Todo se volteó. El PLD está en la palestra. pero cuéntenos, profesor. Bueno, en primer lugar, darle gracias a Dios que me permite estar aquí, como siempre, en un lugar donde yo me siento muy cómodo. Ustedes son muy agudas en sus entrevistas y además me tratan muy bien. A sus órdenes. El PLD vuelve a la palestra. Ahora ya un compañero suyo muy conocido en todo el sistema, Gustavo Sánchez, dijo que los próximos días Gonzalo se va a inscribir como precandidato del PLD. ¿Y qué cambio entonces traería esto al partido? Bueno, Gonzalo es un activo del Partido de la Liberación Dominicana. Participó como candidato y quedó bien, con 38%. Muchos pensamos que debió haber sido el candidato en el 20%, pero él tomó la decisión de no participar. No está bloqueado en el PLD para ser candidato, tiene todo su derecho, el mismo comité central. Y si se inscribe o si cuando el partido decida abrir ese proceso, que ya lo habíamos aperturado para que se iniciara un proceso de consulta para seleccionar él o la aspirante a precandidato, que no contraviene la ley en ninguno de sus aspectos ni la Constitución, porque el tema referido a la decisión de seleccionar los aspirantes a precandidatos, esa es una facultad constitucional y estatutaria de los partidos, que deben seleccionar su aspirante a precandidato para cuando la ley que establece que es en el 27 abra el proceso de presentarlo ahí, pero la consulta interna no es prohibitiva. Pero la pregunta. Entonces déjeme decirle, el PLD está desarrollando la implementación de las decisiones que fueron emanadas del 10º Congreso, Reinaldo Pared Pérez, Dios lo tenga en gloria, nuestro hermano. Y entonces el PLD está ahora seleccionó su comité central, su comité político, su secretario general, presidente del partido, que es el compañero Danilo Medina, el mejor presidente de la República Dominicana, lo digo yo y lo demuestro. Y entonces estamos ahora desarrollando la línea organizativa, secretario de Asuntos de Organización, Mayobané, Bichara, están trabajando en eso, una comisión, organizando ahora a través de los recintos, ya yo me validé, ya el presidente Danilo se validó, nos estamos validando, pasando revista a ver al inventario. Si somos 2 millones, vamos a ver, Ana Jiménez, ven, sí, validando. Entonces, en su momento, eso se hará. Pero la pregunta. Hay varios aspirantes. La pregunta, profesor, ¿sería Gonzalo Castillo el mejor candidato para el PLD para las elecciones del 2028? Mire, ustedes me conocen a mí, yo soy una persona muy respetuosa. Por eso se lo pregunto. Y que estudio mi clase. Por eso se lo pregunto. A mí me tocó coordinar la campaña de Gonzalo en Pedernales, Barahona, Independencia y Baruca. Yo la gané todas las provincias, las 4, y gané la mayoría de las alcaldías. Él es un buen activo, pero ahora está corriendo Francisco Javier, Francisco Domínguez Brito, Abel. Que ha corrido muchísimo, Francisco. Abel, la compañera Margarita está entre los presidenciables, la compañera Margarita. Charlie Mariotti. El compañero Charlie Mariotti, ex secretario general. Todos esos compañeros están registrados hasta en la psique de los dominicanos como presidenciables.
A lo mejor se presenten más. Y entonces, cuando el PLD abra el tema, cuando lo discutan, yo voy a expresarme en el comité político. Profesor, pero... Y voy observando, pero ustedes saben, yo camino bastante la geografía partidaria. Sí, sí. Yo soy un aeropuertico dentro de ese universo que se llama PLD. Profesor, Y entonces en su momento diré lo que le conviene, indiferente si no seré. con esa tentativa que ha hecho Gonzalo, ha salido como si fuera un clamor nacional, sobre todo de la población y seguidores del Partido de la Liberación Dominicana. Esto ya de él confirmar que va a ser precandidato presidencial, va a optar, ¿no vendría a traer más desavenencias al Partido de la Liberación Dominicana? No, yo pienso que no, porque nosotros somos un partido democrático. Lo que yo sí le puedo decir es que la euforia que pueda generar cualquier candidato de nosotros está asociada a la mala práctica de este gobierno, al desgobierno que nosotros nos estamos gastando. Producto de la alimentación inalcanzable. Una libra de pollo en 100 pesos. Una libra de arroz en 40, en 45 pesos. Que ya en los supermercados las damas comienzan a ir con su litica y van sumando. Que no hay cupo en las escuelas. Es una pena que el ministro de Educación, y yo quisiera que hablemos de eso, yo vine listo con mi documento para que hablemos de eso. Aquí volvieron de nuevo los apagones, que Danilo los eliminó. Aquí no se hablaba de apagones. La gente incluso que trabaja en los inversores le dijeron a Danilo, pero a nosotros nos está yendo mejor ahora que en su gobierno. ¿Y por qué? Bueno, porque como yo vivo de arreglar inversores y de conectar inversores, eso he vuelto a trabajar porque en su gobierno yo no podía hacerlo porque no había apagones, los inversores no se usaban ya. Y las mujeres que tienen salón han vuelto a comprar planticas para poder suplir la energía. El nivel de vida que hay en la República Dominicana es inalcanzable. Y entonces ya han elaborado el eslogan de campaña. Con el PLD se vivía mejor. Eso es lo que dicen. ¿Tú sabes lo que decirle a un niño, a una población de 100 alumnos, que lo que llegó fue el 43%? Es decir, llegaron mochilas y si a ti te dan una mochila, no te dan los zapatos. Si a ti te dan los zapatos, no te dan el t-shirt. Y si te dan el t-shirt, entonces una talla grande. Es un desorden que tiene. Es una pena que el ministro de Educación se haya juramentado en este año, se haya iniciado su gestión en educación con una situación tan inhóspita y tan desastrosa como la que le ha tocado iniciar el año escolar. Pero no soy yo que lo estoy diciendo, ¿no? Lo dicen los padres de San Francisco de Macorís, lo dicen los padres de Duvergé, lo dicen los padres de La Clavellina, lo dicen los padres de los Ríos de Neiva. Entonces, están aclamando al PLD. Están aclamando al PLD y dicen que con el PLD se vivía mejor. Hay que ver cómo reciben al presidente Danilo en las asambleas. Mire, esto no es un asunto, profesor, yo siempre lo veo así. Nosotros como ciudadanos no debemos, porque sí podemos, pero no debemos, es convertirnos solamente en hacer críticas negativas. Usted como un experto en la materia y que siempre hace su tarea, un profesor que ha ocupado, como dijimos en el inicio, muchísimas posiciones en el país, ¿qué usted cree que se le puede aportar a este gobierno en materia de educación para que eso vaya resolviéndose? Bueno, yo mire, creo que eso es importante. Mire, ustedes saben que yo siempre hago mi tarea. Yo tengo aquí el documento de la rueda de prensa que hizo el Partido de la Liberación Dominicana, en el que nosotros describimos los problemas, los enumeramos, los ejemplificamos, dijimos dónde están, como nos enseñó el maestro, el profesor Juan Bosch. Y aportan soluciones, profesor. Que cuando la burra era valla, él tenía los pelos en la mano. Aquí tenemos las comparaciones de las escuelas que construyó Danilo. 27,000 aulas y dejó 11,000 en construcción. La deserción se acabó. Y entonces aquí nosotros estamos diciendo las escuelas donde están. Y propusimos
Uno, un plan masivo de culminación de las escuelas. 11,000 aulas que Danilo dejó en construcción. Debemos decirle que son 6,400. Pero señores, 11,000 escuelas, el déficit es de 6,900 escuelas ya. Déficit quiere decir que no las construyeron, no las terminaron. Y entonces nosotros propusimos un plan masivo de conclusión de las escuelas. Número 2, que ante la improvisación de este gobierno se puedan ubicar espacios, ya sean estructuras de colegios privados que muchos cerraron en el gobierno de Danilo Medina, cerraron porque la escuela pública le garantizó la cobertura a los niños. El gobierno de Danilo Medina está marcado, su mejor obra fue el establecimiento de la jornada escolar extendida, porque eso le aseguraba a los niños y a las niñas desayuno, almuerzo, merienda de 8 a 4. Y esas madres que trabajan en hogares, en casas de familia, los padres, una señora, yo fui a visitar por ahí, por Najayo, Playa, donde hice los botados de una escuela, y dijo, mire, ya en mi casa, ¿usted no es el profesor Camacho? Digo yo, sí. ¿Pero usted vino cuando inauguraron esta escuela? Digo, sí, yo fui con Temo y con Danilo cuando la inauguraron. Ya nosotros no hacemos cena, porque los muchachitos vienen hartos de la escuela. Digo, harto no, doña, satisfecho, sí, harto. Lo que hacemos a veces es un chocolate con pan y ni lo quieren. ¿Por qué? Porque esos niños desayunaban. Una madre, una familia que tuviese 5 niños, ¿cuánto recibía? 35,000. Entonces, ese almuerzo escolar garantizó una asistencia de casi 100%. La deserción se redujo a 0. Ningún papá quería que su niño deje la escuela porque no iba a dejar la alimentación. Señores, y los hijos de los profesores que estudian en la escuela pública, los mismos profesores. Y los que sirven los alimentos. Y los que venden arroz. Y los que venden pollo. Y los que producen plátano. Y los que producen leche. Los que producen guineo. Toda una revolución educativa. Y entonces ahora esta gente pretende volver a la odiosa dos tandas. Eso no puede ser. Y nosotros estamos diciendo que eso no es posible. La ADP está de pie y que no vengan después a decir que la ADP es política. No. La ADP cumple su... No, que ya se está diciendo. No, lo que pasa es que aquí somos irresponsables. No le damos seguimiento a las cosas. Y entonces, cuando viene el reclamo, entonces hay el pacto por la educación. Le han dado seguimiento. Se olvidaron del pacto. Se olvidaron de las 11,000 aulas que Danilo dejó en construcción. 400 escuelas con el 80% y el 90%. Entonces nosotros propusimos un plan de emergencia para garantizar cupo a todos los estudiantes. Detener de manera inmediata los aprestos de fusionar el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología con el Ministerio de Educación. Eso es llevarle más problemas al sistema de la escuela pública. Eso es querer utilizar el dinero, el 4%, para otras cosas. Yo creo que eso no se va a dar. Creo que le tumbaron el pulso al presidente. Ese es un error y eso es negar una conquista de esta sociedad. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología fue la culminación de un proceso evolutivo. Era primero una comisión, después una dirección. El sistema educativo superior, ese es su régimen, el ministerio. Número 3, transparencia final a los procesos del INAVIE. Tú sabes lo que es decirle a este país que no se van a poder entregar los uniformes y los insumos escolares porque la Dirección de Compras y Contrataciones anuló 45 procesos. Eso es una excusa barata, eso es una excusa baladí. Esa es la expresión de que no fueron a gobernar con una planificación. Eso es improvisación. Si una mujer sale embarazada en enero, en julio puede dar a luz los famosos 7 mesinos, ¿verdad? Y después hay 2 meses más, agosto, septiembre, como dice el señor de mi pueblo. En septiembre, pare o revienta, dice ese señor, un campesino de mi pueblo. Y el papá va a esperar que llegue septiembre para comprar la canastilla. El año escolar comenzó el 25-26, el año escolar. Y el año escolar 26-27, inmediatamente se comienza a planificar ahí, de inmediato. Es una demostración de improvisación. Se han quemado. Es una pena que el ministro actual, y lo quiero decir con responsabilidad, tiene buenas intenciones. Nosotros hemos saludado el hecho de que él haya anunciado y están aplicando
que no iban a convocar más concursos de profesores hasta que no se nombraran los que estaban en el registro elegible, y se está aplicando a través de una aplicación, de una plataforma, se han nombrado alrededor de 6,000. ¿Usted entiende que él tiene las intenciones de hacer cosas Pero diferentes? es una pena que se haya instalado en educación con una situación tan inhóspita que le dejó el anterior ministro de Educación, que lo único que se dedicó fue a desacreditar al magisterio dominicano, que él sabe que es un magisterio abnegado, que hoy el 100% de los maestros tenemos títulos docentes, que no pasaba así en el plan decenal cuando él trabajó en plan decenal, que trabajó con nosotros. El ministro tiene buena ciencia. Pero decirle al país que el 43% es que va a recibir los insumos escolares, y una escuela que tiene 200 estudiantes y le llegaron 50 mochilas. Y entonces esas 50 mochilas no están completas, llegaron 20 zapatos, 15 t-shirts, 70 pantalones. El pantalón es de un size diferente al del... Eso no puede ser, es una improvisación. Es una improvisación. Y entonces, si se anuló un proceso, ¿y por qué no se la pasaron a otra empresa eso? Nosotros estamos planteando también que se aplique la evaluación de desempeño a los profesores y a las profesoras, que no se aplica desde 2017. Cuando la ADP se ha puesto a reclamar, entonces dice que la ADP lo que quiere. No, la ADP está haciendo el uso del cumplimiento de su deber. La evaluación de desempeño tiene dos implicaciones fundamentales, tan importantes una como la otra. La primera es detectar las debilidades del sistema, porque educación no es los profesores, ¿no? Es un sistema que implica padres, madres, ustedes medios de comunicación, los padres. El sistema educativo es el Ministerio de Educación, que tiene que garantizar, según lo establece el artículo 20, la educación gratuita y de calidad. A nosotros nos toca servir un servicio de calidad vinculado con nuestras fortalezas académicas. Si a mí me toca enseñar matemáticas y la evaluación de desempeño dice que yo demostré debilidades en esa enseñanza, entonces el sistema educativo dominicano tiene que aplicar acciones remediales de acompañamiento para fortalecer mi capacidad pedagógica para que yo pueda servir una educación de calidad. Y el otro componente es que si Pedro Pérez fue evaluado como excelente y yo fui evaluado como regular, a Pedro Pérez le toca un incentivo mayor que el mío, para que ese profesor siga sintiendo que tiene que formarse. Nosotros estamos planteando también cumplir el compromiso también del abordaje de acompañar a los profesores en las escuelas. La gestión educativa tiene una gran responsabilidad en el Ministerio de Educación. El PLD propuso acompañar al gobierno dominicano, pero el gobierno dominicano tiene que demostrar qué hizo con los recursos del 4% para concluir las aulas. El ministro de Educación anterior se jactaba en decir: me quedaron 5,000 millones, me quedaron 2,000 millones, y no le paga a los ingenieros. A los ingenieros que tienen obras. Yo era diputado cuando le aprobaron una adenda al señor presidente de la República. Los nudos legales, ¿qué son los nudos legales? Cuando se licita una escuela y se la asigna a cualquiera de ustedes, por ejemplo, en los Alcarrizos una escuela, cuando se le asigna a la escuela, entonces hay que ver si el terreno tenía algún gravamen, si ese terreno resiste a un análisis de suelo. Pero si en la escuela no se puede hacer ahora, si usted inició la escuela, le dieron la primera partida, ¿por qué no concluirla? Que el ingeniero se fue, pero hay 1000 maneras de llamar a ese ingeniero. Eso no es razón. Eso no es razón. Señores, 11,000 aulas dejó el presidente Danilo en construcción. Nosotros no estamos hablando sin el aire. Pero había muchas de esas que enfrentaban el mismo problema, profesor, de que los terrenos, de pero que no mi hermana, estaban en litis. 5 años después, eso no es posible. 5 años después, es una demostración de que no se prepararon, que no sabían para dónde iba, y el que no sabe para dónde va. Yo me monté en la guagua, pero era para el Parque Independencia que yo tenía que ir. Usted se montó en la del 12, se pasó la actividad del Parque Independencia. 5 años, mire, el presidente Danilo construyó 6,893 escuelas. ¿Cuántas ha construido este presidente en 5 años? 228. El presidente Danilo Medina
construyó, dejó inaugurada 27,000 aulas, 27,000. El déficit de Danilo era cero, dejó 10,000 en construcción y dejó 400 escuelas con el 80% y el 90%. Nosotros no estamos hablando en el aire. Yo tengo aquí las imágenes. ¿Cómo tú le explicas al país que esta es una aula improvisada por la sobrepoblación en la escuela Gregorio Luperón en los ríos de Bauruco? Mire, esa es un aula. Eso es un aula de cartón. Pero eso ocurría también en el PLD, profesor. Bueno, mire, Danilo borró eso. Tú puedes decirme que si pasó una catástrofe, que tumbó la escuela, que el río se la llevó, se puede hacer una carpa. Pero decirle a San Francisco de Macorís que le llevaron 2 furgones o en los Alcarrizos 2 furgones y lo colocaron en el play. Usted se imagina a las 11 de la mañana niños en un furgón. Eso no lo aguantan ni los pollos. Los que crían pollo le ponen abanico a la Profesor, antes, pues ya nos están diciendo que ya se nos terminó el tiempo, pero antes de irnos, profesor, hay una información que se viralizó muchísimo en esta semana, que fue los dimes y diretes por la construcción en el sur. Usted que de ahí, ¿quién fue que la hizo? ¿Fue Danilo? ¿Fue Luis? ¿Quién fue que hizo? ¿Quién fue que construyó? Mira, no fui yo, fue la oposición que empezó a hablar de las obras. Ellos no podían competir con los indicadores sociales y económicos de nosotros porque no nos ganan en uno de los indicadores. En uno solo los indicadores sociales y económicos pueden competir con nosotros. Entonces, pasaron a las obras y yo les dije, no les conviene tampoco. Aún cuando tenemos 5 años de gobierno, ellos tienen 20. Pero yo pienso también que hay, así como el expresidente Medina dijo que él había que respetar al presidente, lo cual se lo agradezco, yo también quisiera respetarlo a él. Pero yo quiero que pongan un video de las declaraciones que él dijo de la Universidad ISA, en Boichío, en su comunidad. Porque también habló de una escuela de agricultura, de agronomía, que hizo en el municipio de Boichío y que se lo entregó al ISA, al Instituto Superior de Agricultura. Pero los que le informaron mal porque esa escuela la hice yo. Yo no quiero irrespetarlo, pero la verdad es que estoy preocupado. Porque nosotros iniciamos y terminamos. Ahí no había escuela. Primero, tampoco es una escuela. Él tiene que saber que el ISA es el Instituto Superior de Agricultura de Santiago, que es una universidad. Que es una universidad que ha formado a miles de agrónomos para mejorar la agricultura en el norte del país. Y que ese modelo de éxito yo quise llevarlo al sur y casualmente fue a su pueblo, donde hay hoy más de 420 estudiantes que estudian y duermen en un modelo de universidad ahí. Mire, esa infraestructura que estaba ahí fue el resultado donde se alojaban los ingenieros y los técnicos que estaban construyendo la presa Palomino. Se construyó la presa, se inauguró, entonces esas estructuras estaban ahí abandonadas. El presidente Danilo las adecuaron y construyeron ahí y la convirtieron en una escuela de formación forestal para desarrollar y capacitar a los técnicos y a los ciudadanos de la región para que el programa de reforestación, desarrollo forestal que el presidente Danilo estableció para que los ciudadanos de ahí reforestaran ¿con qué? Con plantas de café, de cacao, de mango, de zapote, de aguacate, en toda esa zona que había sido deforestada por el conuquismo y por la fabricación de carbón. Y Danilo le colocó un salario, no recuerdo si era de 5,000 pesos, para que se sostuvieran en lo que es la producción de aguacate, de naranja, de cacao, de café, se iniciaba. Yo le estoy hablando de cosas que conozco. Luis Emilio era el encargado de ese proyecto allá en Bauruco. Y yo conozco de Aguas Negras, de la Altagracia de Pedernales, de los Guineos de Bauruco, de
de Guayabal, de Neiva, de Padre Las Casas. Ese proyecto fue para eso. Lo inauguró el presidente Danilo Medina. Esa estructura la hizo. No fue que Danilo la hizo, es que esa era la estructura donde se alojaban los ingenieros y los técnicos de la construcción de la presa de Palomino. Inaugurar esa estructura estaba ahí abandonada y la adecuaron. Y iban los jóvenes y adultos a capacitarse en la estrategia, en la acción de reforestación. Y entonces después, como este gobierno tiene la cultura de borrar todo, le cambiaron el nombre para ponerle ISA. Ah, le cambiaron el nombre. Y el ISA se llama Instituto Superior de Desarrollo Agropecuario, que está en Santiago, en el que incluso se formó el expresidente Hipólito Mejía, que nosotros conocemos bien, y muchos estudiantes muchos profesionales agropecuarios del país se formaron ahí, un instituto que ya se convirtió en universidad, que yo también lo conozco. Ah, fue un cambio de nombre. Lo que yo le puedo decir a ustedes, y ustedes conocen, Danilo se preparó e hizo el mejor gobierno de la República Dominicana. Y es una pena que este gobierno esté no ocupándose de hacer su tarea. Se han quemado, han fracasado en este gobierno. Apagones, la facturación más alta, los alimentos inalcanzables. Volvió la zozobra de los apagones. Yo le decía a unos compañeros míos que estudiamos juntos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo era sobrepoblada porque los niveles no nos alcanzaban y había que irse a las 4 de la mañana para amanecer ahí a ver si encontrábamos una sesión. Ahora las madres amanecen frente a las escuelas. Hay 700,000 niños fuera de las aulas y hay 250,000 que están en registro elegible. ¿Ustedes se recuerdan cuando los reyes pasaban? Que a uno no le ponían, le decían, te tenemos para la vieja Belén. Lo tienen esperando como la vieja Belén y la vieja Belén nunca volvió. Esos 250,000 niños están en lista de espera por la negligencia y la falta de planificación de este gobierno. Doctor, Gracias, muchísimas profesor. gracias por acompañarnos. Usted sabe que esta es Forma su que casa. Quedaron muchísimos temas. No, yo necesito venir aquí por lo menos una vez al mes. Esta es su casa. Siempre bienvenido. Vamos a una pausa. Hay más en Informa.